Alba Lucía, de una vez que la tengo por acá, le pregunto, ¿usted más o menos a cuántos países ha ido? ¿Ha visitado? Visitado 20 tal vez. 20. ¿Usted, Grace? Pues por ahí como 10 o 15. 10, 15, linda. 2, 3. 2, 3. Imagínense que hay una persona de 69 años que ha estado en más de 100 países. Más de 100 países. Ha recorrido 23 millones de millas en viajes aéreos. Se convierte en el viajero más frecuente de United Airlines. Yo me imagino que ese señor viaja, pues obviamente siempre en primera, en clase ejecutiva. Ya me imagino que viajará gratis. Vamos a saludarlo, linda, a Tom Stuker, y preguntémosle desde hace cuántos años empezó a viajar. Good morning, Mr. Stuker. Thank you very much for your time today at W Radio. It's great to meet Hola and Buenas tardes. Good Spanish. I guess you've been practicing traveling to so many countries. Well, I go to Mexico a lot, so I'm trying to learn to communicate more effectively. So. Oh, that's wonderful. We wanted to begin by asking you, when did you start traveling? Because, I mean, these numbers that you have are quite impressive. When did you begin traveling? I started traveling in high school, but I didn't get serious traveling until the mid-'80s when I started going to Australia for business. Comenzó a viajar cuando estaba en el colegio, pero no estaba tan serio con el tema, sino hasta los 80s más o menos, cuando se iba a Australia por trabajo. Quiero preguntar, cuando empezó a viajar, ¿siempre había pensado desde el principio que iba a viajar a tantos países o lo hizo espontáneamente? When you began traveling, did you always have this goal of traveling to so many countries? Or was this something, that's simply like a passion that started evolving as you began traveling more and more? You say my goal of traveling to many countries. I started off with Mexico and Canada. My next country I went to was Italy, and then Australia. As I went to more countries, my passion for travel just exploded because my experiences were so different in every country. I found a common denominator with the people that are so great around so many countries. It's all about the people. It's not like the Taj Mahal or the Eiffel Tower or the pyramids. It all gets down to all the different people in the world, but there's so much same when it comes to being fathers, being mothers, being brothers, being family. And that's what's so amazing about my travels is all the people that I meet, not the places that I go. Bueno, su meta de viajar a muchos países comenzó con México, siguió con Canadá, luego fue a Italia, luego a Australia, y entre más iba a diferentes países aumentaba su pasión por viajar, esa pasión explotaba, así que fue acumulando experiencias distintas en cada país, pero el común denominador era la gente maravillosa, la forma como la gente lo trata. No se trata del Taj Mahal, de la Torre Eiffel, de las pirámides, es la gente tan diversa y al mismo tiempo tan igual cuando se trata de ser madres, padres, hermanos, familia. Eso le impresiona y él conoce más que todo en estos países no los monumentos, sino la gente. Lo curioso y divertido y con la ventaja que viaja él es que siempre viaja en primera clase. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si él paga siempre esa primera clase o lo consigue a través de millas, o cuál es el secreto para poder viajar siempre en primera clase a tantos países. I believe we are under the understanding you always travel first class, and the question would be, how do you manage this? Do you always pay for that first class ticket, or at this point is the amount of miles? Are you like a preferred customer and, every time you travel first class? How do you do it? Well, in 1990, I bought an airline pass on United Airlines for $510,000.
that allows me to fly first class for the rest of my life and bring somebody with me at all times, both first class seats. For instance, if you wanted to go down to Rio de Janeiro tonight for some rodizio, we would fly. I could pick you up in first class, fly you down to Rio de Janeiro. We could have a nice rodizio and be back in the morning. Bueno, eso suena maravilloso. Nos dice que en 1990 compró un pase de United Airlines que le costó $510,000 y le permitió viajar en primera clase y llevar a alguien más para que también fuera con él en primera clase. Y si él quería, por ejemplo, ir a Río de Janeiro a comerse un rodicio en la noche, pues iba y se regresaba al día siguiente en la mañana y podía darse ese lujo, por ejemplo. Ajá. Yo quisiera saber cuál ha sido la experiencia más extraña que haya tenido que pasar durante estos viajes. Weirdest experience that you have had to face during your travels. Yes, like the weirdest experience you have had to face, the most, I don't know, rare thing that has happened. Oh, the strangest thing that's happened? Or yes, what? Yes, the strangest thing. That's the word. The strangest thing? Well, there's been some strange things along the way. Nothing. I was on a flight once when there was an older couple that came on the flight at 9:30 in the morning out of Australia, and they had a little too much to drink. And they were in their 90s, and then they sat down in the plane before we took off, had a little more to drink, and then had dinner, more drinks. I went to sleep, but I woke up, and I thought I was in a science fiction movie, like the second version of E.T., because there was 3 flight attendants wearing hazmat suits, cleaning up a big mess from the 2 of them getting sick at the same time. Bueno, nos dice que muchas cosas extrañas le han pasado en el camino, pero recuerda una de una pareja mayor, una experiencia que tuvo con una pareja mayor a las 9:30 de la mañana en un viaje de Australia. Estaban tomando mucho, esas personas que tenían alrededor de los 90 años se sentaron en el avión a tomar más, pidieron más trago con la comida, y cuando se despertó parecía una película de ciencia ficción. Él se sentía como en la segunda versión de E.T. porque estas azafatas y auxiliares de vuelo tenían esos trajes especiales tratando de limpiar el desastre que dejaron esta pareja mayor que pues terminó enferma de tanto alcohol que tomó. Me queda una duda, Ana, ¿el señor a qué se dedica? ¿De dónde saca tanto dinero para viajar? Pardon our intrusion, but what do you do for a living? Where do you get so much money for traveling? I am a consultant. I do sales and management consulting around the world. I specialize in the auto industry, and yes, I've done a lot of work down in the Miami area over the years, but I specialize in automotive, but my skill set goes to mostly what they call big ticket items, whether it's stocks or real estate or insurance or RVs, motorcycles, anything where there's a larger items or a larger purchase involved. But mostly 95% of my training internationally is in the automotive industry. Pues nos dice que se desenvuelve el 95% de las veces en la industria de los automóviles. Nos dice que además también hace bienes raíces, se dedica a los seguros, digamos que todos esos artículos grandes en compras como motocicletas, por ejemplo, pero nos dice que los automóviles ocupan la mayor parte. Bueno, y de todos los viajes que ha hecho, yo quiero saber cuál le hace falta, qué lugar le hace falta por conocer. Which is your next country in your wish list? I mean, which country or which city are you wanting to go visit next? Well, the next city I'm going to is Melbourne, Australia, a country that I've visited more than 400 times. My wife is a school teacher who's on vacation right now, so we have several trips still this summer. We're going to go to a two-week cruise in Greece. We're going to spend a week in Thailand.
We're going to spend a long trip, a 4-day trip to my favorite resort in all of North America in Cancun. It's called Nizuc. I recommend it to everybody. It's the best resort in North America. Well, Tom, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you in our show, and enjoy your trips. Oh, thank you so much, and thank you for having me, and it was a pleasure to be on your show. Thank you so much for being with us. Bueno, nos dice que tiene varios viajes planeados para este verano. Va a ir a Melbourne, Australia. Es un país que ha visitado 400 veces por lo menos. Su esposa es profesora y se va a ir, está de vacaciones en este momento, así que tiene planeado ir a diferentes partes. Va a estar 2 semanas de crucero en Grecia, va a estar 1 semana en Tailandia, va a estar 4 días de viaje en su resort favorito en Cancún, un resort que recomienda mucho, que dice que es el mejor, que se llama Nizuc. Muy bien, pues qué envidia. Qué envidia. No, que me lleve. ¿A qué Quiero nos ser su tenemos esposa. que dedicar, Grace? Bueno, realmente es que más que dedicarse, es que tuvo una movida bastante inteligente y compró ese tiquete de United Airlines en 1990. El 550,000. Sí. Ajá, entonces, más que rico o lo que sea, fue muy astuto. Claro. Grace y María Camila, a mí se me olvidó, me quedó ahí por preguntarle qué debemos hacer nosotras para que él nos lleve, así como lleva a la esposa. Bueno, eso ya toca. Bueno, ya. Habrá que preguntarle por interno. Exactamente. Linda.